Entre esas normas que practican ya hemos desarrollado una de ellas y en la que comúnmente son todos los que creen esto, que es el día sábado. Y también ellos comúnmente entre todos es creencias de que se tiene que obedecer algunas cosas del Antiguo Testamento, como de las leyes que Dios le dio a Moisés para su pueblo, es también las leyes alimenticias. Vamos a ver si las leyes alimenticias que Dios le dio a Israel en el Antiguo Testamento es también algo para nosotros. Mira a la persona que está a tu lado y dile, eh, desde hoy vas a dejar de comer algunas cosas. Pero menos mal, gracias a Dios, no somos musulmanes ni judíos ni adventistas y ni nada de eso, ¿no? Vamos a verlo. Primero nosotros tenemos que identificar que lo que vamos a observar y a estudiar ahora no tiene ningún tipo de aplicativo de exigencia o de importancia en el ámbito espiritual. No tiene absolutamente nada que ver. Tanto es cierto que los mismos adventistas reconocen que no tiene nada que ver con el ámbito espiritual. Pero, dicen ellos, pero ya vamos a ver qué es lo que se refiere ese pero de ellos. Porque lo que tenemos que interesarnos nosotros es que el Nuevo Testamento es denominado un nuevo pacto, y cuando es un nuevo pacto, pues Pablo dice, cuando se habla de nuevo, quiere decir que lo que era antes es algo viejo y ha desaparecido, dice Pablo. Entonces, lógicamente, pues hermanos, cuando se establece un nuevo pacto, son principios diferentes en el nuevo pacto. Y esos principios diferentes del nuevo pacto son única y exclusivamente solo espirituales. Solo espirituales. Hermano, y con esto yo puedo comer lo que se me da la gana, beber lo que se me da la gana. No, no. Pero no tiene nada que ver con su aspecto espiritual. Más que todo tiene que ver con su aspecto de salud, pero no con su aspecto espiritual. Pero eso, si yo le quiero enseñar algo dietético o algo sano de comer, pues no lo voy a meter en el ámbito religioso. Jamás. Por más que esté en la Biblia ciertos alimentos que en el Antiguo Testamento no se podía consumir como regla, como ley, como norma. Y ahora vamos a observar qué alimentos no consumen los adventistas, los musulmanes, los judíos y tantas otras denominaciones protestantes. No sé si puedes proyectarlo, hermano, por favor. Momento. Momento. Ok, dice comentario bíblico adventista. Vamos a ver qué es lo que opinan los adventistas sobre estos animales que no se van a comer. Tomemos mucha atención, por favor, porque lo que los adventistas van a mencionar, como lo han hecho del día sábado, solamente
basándose sobre textos bíblicos del Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento hemos visto que no existe un solo versículo bíblico que diga que se tenía que obedecer el sábado. Más, digamos, es totalmente lo contrario, que el mismo Señor Jesús dice Juan que él no llevaba el día sábado, ¿verdad? Quebrantaba el sábado, dice. Y ya lo hemos visto en toda su amplitud, ese sentido. Ahora, pues si el día sábado que está dentro, supuestamente lo que han tripartido, ¿verdad? Los adventistas, las leyes de Moisés, lo han tripartido, leyes ceremoniales, leyes sacerdotales, leyes morales. Y mire, si el día sábado está dentro de las leyes morales que son de los 10 mandamientos, no encontramos un solo versículo bíblico donde ordene de esta manera implícita o explícita que se tiene que obedecer el día sábado como un día donde no tenemos que hacer nada y reunirnos ese día para respetar el día del Señor. No encontramos un solo texto que se fiera. Tanto es cierto que hemos encontrado textos que refutan esa idea, ¿verdad? Como por ejemplo Colosenses capítulo 2, Pablo dice que nadie los condenen porque no guardan el día sábado, y ¿verdad? Y entonces Pablo habla claramente que el aspecto del cristiano es basado sobre su espiritualidad y nada que ver con cierto tipo de reglamentos que para nada aprovecha a nuestra vida espiritual. Pablo lo dijo en ese mismo contexto, ciertas normas, ciertas reglas, pues son importantes para limitar la locura de los seres humanos, pero no pueden hacer nada contra los apetitos de la carne, lo dice Pablo. Y para eso necesitamos el Espíritu de Dios para vivir una vida santa, consagrada a Él. Ahora, si el sábado en el Nuevo Testamento no tiene una fornitura bíblica para que se pueda desarrollar y practicar, peor lo que vamos a estudiar ahora. Por eso que el libro de Levítico está en el Antiguo Testamento. Y ellos, los adventistas, como los musulmanes y los judíos y toda esa rama de personas que creen que se tiene que guardar aspectos de la ley del Antiguo Testamento, pues hacen o recurren al Antiguo Testamento para defender su posición, que en el Nuevo Testamento también se tiene que practicar algunas cosas del Antiguo Testamento. Si en el Nuevo Testamento, escúcheme bien, si en el Nuevo Testamento no refuerza, escuche, no refuerza la regla del Antiguo Testamento en cuanto a la ley, entonces quiere decir que eso está abolido, ¿verdad? Eso está abolido, que no se tiene que practicar en el Nuevo Testamento. Pero si en el Nuevo Testamento sí refuerza lo que dice en varios aspectos del Antiguo Testamento, como por ejemplo se recuerda que al Señor Jesús cuando estaba con sus discípulos en el día sábado junto a un sembrío de espigas, sus discípulos cogieron las espigas en el día sábado, cosa que no se tenía que hacer, porque hemos visto que la ley era que se tenía que preparar la comida un día antes, ¿verdad? Y pues es ilógico que si el Señor estaba interesado en que se tenía que guardar el sábado, pues era ilógico pensar que se le había olvidado al Señor Jesús que prepararan su comida un día antes, ¿verdad? Entonces cuando ellos en el día sábado cogen las espigas para comer, los fariseos y los religiosos saltan y le provocan al Señor y le dicen, ¿por qué tus discípulos en el día sábado cogen las espigas para comer, cosa que está prohibido? Y era verdad, lo que ellos estaban diciendo era verdad. Literalmente la ley prohibía coger espigas en el día sábado, ni siquiera para alimentarse, porque la alimentación era una preparación un día antes. Y al mismo Señor Jesús pues no se le pudo haber pasado eso, ¿verdad? Si eso era lo que él quería enseñar. Pero aquí es donde yo quiero llegar. Pero el Señor Jesús no es que
va a justificar a sus discípulos, sino que él va a sostener su posición tomando aspectos del Antiguo Testamento. Y él les dice, ¿no se recuerdan lo que hizo David y sus hombres cuando entró al templo y le pidió el pan de la proposición al sacerdote en el día sábado y quedó sin pecado? Y los sacerdotes cada vez que hacen el servicio a Dios, ¿acaso no trabajan y acaso no quedan impunes? Les dice el Señor, ¿verdad? Entonces, cuando se requiere en el Nuevo Testamento un sostenimiento del Antiguo Testamento, quiere decir que lo que se va a establecer en el Nuevo Testamento tiene un sostén del Antiguo Testamento que es válido considerar lo que está en el Antiguo Testamento, pero si es inductivo en lo que dice en el Nuevo Testamento. ¿Ok? El cristianismo se interpreta la Biblia del Nuevo Testamento para el Antiguo Testamento. Así es la vida cristiana. Yo voy a interpretar el Antiguo Testamento, pero a la luz del Nuevo Testamento. Es eso lo que hizo el Señor. Se recuerdan que el mismo Pablo también, cuando hace para reforzar su enseñamiento del Nuevo Testamento, él ha utilizado algunos aspectos del Antiguo Testamento. Se recuerdan como, por ejemplo, segunda a los Corintios, capítulo 11, Pablo dice a los Corintios, pero temo que como la serpiente engañó con astucia a Eva, hace requerimiento del Antiguo Testamento para sustentar lo que quiere decir en el Nuevo Testamento. Y también él recurre a principios del Antiguo Testamento para sustentar la posición de lo que es el Nuevo Testamento, como le dice, y no sean como los judíos que el Antiguo Testamento, que todo el tiempo paraban lamentándose, quejándose y murmurando, en las cuales Dios se desagradó de ellos y quedaron tendidos en el piso, ¿verdad? Y eso lo dice en el Nuevo Testamento, en la carta a los Corintios. ¿Me entiende? Esas son cosas. Ahora, pero en cuanto al sábado no existe nada que ningún apóstol ni el mismo Señor Jesús haga referimiento de decir, es verdad, vamos a tomar Éxodo capítulo 23, 24, donde habla sobre el reglamento del día sábado. No, ni ningún apóstol hizo eso. Ahora, tampoco ni el mismo Cristo ni los apóstoles han tomado como base de reforzamiento del libro de Levítico para querer decir que ciertos animales en el Nuevo Testamento siguen siendo anulados para el consumo humano. No, eso, la última preocupación de Cristo y la última preocupación de los apóstoles, hermano, era considerar lo que fue prohibido en el Antiguo Testamento como normas prohibidas para no comer, porque el enfoque era solo espiritual, solo espiritual. Entonces, los adventistas, como los musulmanes y como los hebreos y otras ramas que creen que se tiene que practicar algunas leyes del Antiguo Testamento tras estas, la que vamos a ver. Levíticos capítulo 11 habla sobre las leyes de qué cosas no se tiene que comer. ¿Ok? Vamos a ver. Levíticos capítulo 11. Análisis o panorama adventista. Los principios expuestos en este capítulo fueron establecidos por Dios para que los que le aman y escogen servirle no consuman los alimentos de origen animal que podrían dañar sus cuerpos. Pero ya ven, aquí ellos hacen una introducción que aparentemente tiene una lógica de relación espiritual, porque van a utilizar, dice, los que aman obedecen entonces esta ley, esta regla.
Pero Juan nos ha enseñado cuál es la ley, cuál es el mandamiento a la que se refiere en el Nuevo Testamento. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es la ley del amor, que no hace mal al prójimo. Pues, hermano, si yo como alguno, porque va a ver que el caballo tampoco se puede comer en el Antiguo Testamento, pues si yo me como el caballo, yo no le hago ningún mal a ninguno de mis hermanos, a menos que usted sea animalista, ¿verdad? Y me diga, hermano, hermano, por favor, no come el caballo, ¿no? Bueno, delante de usted no lo voy a hacer, pero escondido me voy a comer el caballo. Que eso vamos a verlo ya después. Tome mucha atención. Dice las escrituras acá que ellos dicen que el que ama a Dios pues tiene que obedecer este mandamiento de no comer ciertos animales. Pero abajo dice, porque la verdad es que podrían dañar tu salud. Ahora la pregunta es, ¿el principio es espiritual o es corporal? Eso es lo que yo tengo que identificar, porque no pueden ser dos principios. En cuanto a la alimentación, yo tengo que llegar a identificar bajo qué régimen ellos me quieren hacer creer. ¿Es en un principio espiritual o en un principio corporal? Si es en un principio corporal, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que ciertos animaluchos, hermanos, no se pueden comer. Yo estoy de acuerdo. Pero en cuanto para mi salud, pero en cuanto a demostrar que eso demuestra que yo amo a Dios, no tiene nada que ver. Porque si el no comer ciertos animales, como por ejemplo hay vegetarianos o los animalistas que propio no comen nada de lo que es nada de lo que es carne, entonces pues se estaría aplicando que ellos sí aman a Dios. Y eso es absurdo. Eso es absurdo. Yo conozco animalistas que son más endemoniados que no sé qué. Yo conozco animalistas vegetarianos que no consumen animales, pero consumen harta cocaína. ¿Me entiendes? Y es torombolo llegar a pensar este tipo de aspecto que tiene una relación, porque esto es ya tramposo decir, ¿no? Que si amas a Dios, tiene que obedecer esta norma de no comer ciertos animales, porque la verdad dañan tu cuerpo, tu estado de salud. No, yo tengo que decir, miren, hermanos, si un día yo les quiero enseñar que ciertos animales no se pueden comer, pero en base a su estado de salud, base a su estado de salud. Pero jamás me voy a permitir hacer una predicación que eso puede ser una problemática en su vida espiritual. No existe ese concepto. Ahora, sigamos. Como se podrá ver más adelante, en varios casos no es posible identificar con precisión a los animales en cuestión, porque claro, son innumerables, imagínense. Varios de los adventistas sí comen algunos animales que ni siquiera ellos saben si ese animal es puro o impuro. Ellos hacen al azar algunos animales, que menciona también la Biblia. Ahora, en algunos casos se expresa claramente esa duda, ¿vio? En algunos casos sí, pero en otros casos donde no se expresa qué animales son, entonces ellos comienzan a hacer al azar, de Tim Marín, de Deppingway, comienzan a hacer al azar. Pero por ahí, si están comiendo un animal que para Dios es impuro, imagínense, ellos estarían gravemente demostrando que no aman a Dios, según la posición de ellos. En algunos casos se expresa claramente esa duda. Sin embargo, esta medida de incertidumbre no presenta problemas insolubles al cristiano que se propone o que se propone en su corazón no contaminar el templo de Dios. Y lo más trágico es que van a utilizar un texto sacado de contexto totalmente, y es 1 Corintios 3:17, donde Pablo ahí el contexto se está especificando a la inmoralidad sexual, no a la inmoralidad de alimentos. No tiene nada que ver
Cuando Pablo utiliza 1 Corintios capítulo 3, versículo 17, está hablando sobre la fornicación, sobre la inmoralidad de la fornicación. Y Pablo va a decir, no ensucien el templo de Dios, porque él va a llegar a decir qué tan terrible es la fornicación, porque se hace uno como con una prostituta, va a decir Pablo. Porque ahí no está hablando para nada en cuanto a la alimentación, por el amor de Dios. No sé si lo puedes clicar porque ahí lo dice, creo, ¿verdad? Si lo clicas. Ok. Dice, si alguno destruye, o perdón, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Y según el contexto se está refiriendo a la inmoralidad sexual que se estaba practicando allá en los Corintios. Nada que ver en cuanto a la alimentación. Después vamos a ver cuando Pablo habla sobre la alimentación, ¿cuál es la posición paulina en cuanto a la alimentación? Incluso va a mencionar las carnes, hermano. Pero en cuanto a este contexto del capítulo 3, yo le invito a que lo lea después, porque voy a tener que agarrar mucha Biblia el día de hoy. Yo sé que ustedes tienen toda la noche para escucharme. Pero este capítulo, 1 Corintios capítulo 3, lo lea usted en su casa, que usted va a ver que no se está refiriendo a los alimentos, se está refiriendo estrictamente a la depravación, a la inmoralidad que estaban practicando los corintios. Y Pablo le va a decir, tengan cuidado, ustedes son templo del Espíritu Santo de Dios, no lo pueden ensuciar con la inmoralidad. No está diciendo no lo pueden ensuciar con la comida, porque el mismo Cristo dijo, no es lo que entra lo que ensucia. Dios santo. No es lo que entra lo que ensucia, dijo Cristo. Y que pues Pablo aquí no se está refiriendo al alimento, se está refiriendo a las prácticas inmorales sexuales que estaban cometiendo los corintios. Ahora, regresamos por favor. Por eso, hermano, no se deje sorprender cuando gente postulan sobre algunos textos que no tienen nada que ver con lo que dicen ellos. Ellos hacen suposiciones, proposiciones según sus propios conceptos, según su propia filosofía, y utilizan textos sacados totalmente de contexto. Ahora, sigamos leyendo la proposición que ellos dicen. Sino hacer todo para la gloria de Dios, ¿vio? Otro texto sacado totalmente de contexto que, mire, que vamos, ese capítulo sí lo vamos a analizar porque es un capítulo en cuestión para poderlo analizar muy aprofundidamente. Tanto es cierto que con este versículo que ellos están citando, que comienza su contexto desde el verso 20 o verso 25 para adelante, los va propio a meter en jaque mate a lo que creen los adventistas. ¿Me entiendes? Porque ellos están citando un texto donde alguien que se dedique a estudiar el contexto se va a dar cuenta que ese texto está contradiciendo la posición de los adventistas. Después lo vamos a ver, porque Pablo va a llegar a decir que todo lo que hacemos lo hagamos para la gloria de Dios, sea que comas o no comas carne, porque eso va a utilizar Pablo. Ese es el concepto. Todo tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Dice, para tal persona los principios fundamentales que aquí se bosquejan serán una orientación suficiente. Ok, nosotros ya hemos visto los dos textos que aparentemente para ellos son fundamentales para poder sostener lo que van a llegar a introducir como doctrina espiritual en el área cristiana que no tiene nada que ver. El primer texto ya lo hemos visto. El segundo texto de 1 Corintios 10, 31 lo vamos a ver en su contexto. Eso sí lo vamos a analizar en su contexto, pero más dentro de un rato. Tenga un poquito de paciencia. Punto número 4 dice, no comeréis estos. Capítulo Levítico, capítulo 11, versículo 4 dice, no comeréis estos. El camello, ¿ya? Si a alguien le gusta el camello, pues yo no creo querer comer camello, pero si tengo hambre y no tengo nada que comer, me como no solo el camello. Dice, el camello pareciera tener la pezuña hendida.
pero en la parte posterior de la pata tiene un espacio de talón, por lo tanto se considera inmundo. Con el camello, con el camello se incluye a los demás camélidos como la llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco. Pero ellos están haciendo suposiciones que no se comen estos ciertos tipos de animales, porque en sí el camello tiene entre pezuña y no pezuña. Entonces, la Biblia literalmente en el libro de Levíticos capítulo 11 dice que no se tiene que comer ningún animal que no tenga pezuña, ¿verdad? Quizás alguna esposa está diciendo, mi amor, a ti no te van a comer, porque tiene pezuña. Ahora, en el Antiguo Testamento estaba prohibido no comer algunos animales o los animales que no tenían pezuña, pero el camello ellos van a hacer proposiciones de decir puede ser y no puede ser, mejor es que no puede ser, y entre los que no pueden ser de los camélidos dice también es la llama, la alpaca, la vicuña, el guanaco, ¿no? Que eso no existía en esos tiempos. Ahora, animales inmundos, dice. Tome atención, si puedes subir, hermano. Dice, los judíos debían tener todas las cosas inmundas en abominación. De la misma raíz es el verbo abominar, sacat, que en Deuteronomio capítulo 7, verso 26 y Salmos capítulo 22, verso 24, los animales que aquí se enumeran como inmundos no son aptos para la alimentación humana. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son? Conejo. El conejo no tiene pezuña. Entonces ellos dicen, como el conejo no tiene pezuña, pues eso sí está, literalmente, eso está en el libro de Levíticos, capítulo 11, que el conejo era considerado un animal inmundo. Entonces dice, el que se esconde, la descripción del conejo en Proverbios 30, 26, hace pensar en algún animal diferente del que hoy llamamos conejo. Lo traduce Damán, una especie de marmota. Algunos comentadores han pensado que puede referirse más bien a un tipo de tejón que vive entre las piedras. Este tejón se parece bastante al aparea, especie de conejillo de Indias, en tamaño, apariencia y hábitat. Por otro lado, el tejón es carnívoro y el aparea es roedor granívoro, ¿no? Entonces, ellos dicen, el conejo es algo que no se come, porque tiene una consideración en el libro de Proverbios capítulo 30, verso 26, como algo que se esconde o que es algo que se parece al conejo. Pero también dicen algunos comentaristas que no es tanto quizás el conejo, sino lo que lo llamamos los peruanos, el cuy. Pero no estamos seguros, dice. Pero lo que importa es que no se tiene que comer. Eso es lo que dicen ellos. Porque ellos van a decir por motivos de salud. Porque ellos van a llegar a algunos animales, como el cerdo, por ejemplo, y van a sacar una cátedra del cerdo, hermano, que el cerdo aquí, que el de aquí, que allá, y que tiene esto, y que tiene el otro, y que tiene más acá, y que tiene más allá, y que si usted come el cerdo propio ya está destinado para la tumba. Eso vamos a verlo más adelante. Pero, sin embargo, los estudiosos, gente especializada sobre la alimentación, dicen que el animal más nutriente, más sano y más rico en muchas vitaminas es el cuy. Es el cuy. Ahora, si yo voy a decir que el cerdo no se come por motivos de salud, porque me daña la salud, entonces sí está admitido el cuy. El cuy sí me ayuda para mi salud. Y eso usted lo puede encontrar en cualquier reportaje, en cualquier libro, qué propiedades tiene el cuy. Sobre todo el cuy de Huancayo.
El cuy de Huancayo, ¿verdad? Del sector 5 Manzanas B. Bueno, dicen que el cuy pues tiene propiedades espectaculares propio. Entonces, si yo voy a sacar reglas del Antiguo Testamento e imponerlas como aspectos doctrinales por motivos de salud, que ellos ya hacen una conjugación, ¿verdad? Si amas a Dios tienes que obedecer, porque si no amas a Dios entonces no obedeces, porque a la misma vez te favorece o te daña tu estado de salud. Entonces ya si se trata de estado de salud, entonces el QI sí está permitido porque me hace mucho bien me hace el QI. Ahora, sigamos. La liebre. Desde el punto de vista científico, mire, la liebre no puede rumiar, pues no tiene la debida disposición anatómica para hacerlo, pero sí mastica su alimento de tal manera que pareciera rumiar. Es inmunda porque no tiene la pezuña hendida. ¿Vio? Entonces ellos ya han determinado que, porque no es una aplicación absoluta de las personas especializadas en cuanto a lo que hace o no hace la liebre, rumia o no rumia. Ellos dicen pareciera ser, pero la liebre sí rumia. No tiene la pezuña hundida, pero tiene la pezuña. No, pero ellos ya han calificado cuáles son esos animales a los cuales se refería en Levítico capítulo 11. Y ellos van a decir, son estos animales, son estos animales, son estos animales, son estos animales, porque hace poco, creo que en el 2022 o en el 2020, antes de la pandemia, o el año pasado, creo, hermano, aquí en Suiza hicieron la reunión internacional de los adventistas, donde pues el presidente es vegetariano. Y él comienza así, todos los animales son malos. Sin embargo, usted va a ver que después del diluvio Dios permite que sí se coman los animales. Pero él va a llegar a decir en esta conferencia internacional que hubo de los adventistas sobre los alimentos que se tienen que comer, y dice, no, ningún animal se coma. Y se ha llegado a la conclusión, se ha hecho una investigación, tanto es cierto que está en su registro de los adventistas, que el presidente principal de los adventistas, que es de allá de Estados Unidos, él dice, pues, no se tiene que comer ningún animal. Y él dice, hay que ser vegetariano. Yo no sé si todos los adventistas se van a someter a eso, no lo sé, porque ya hay una complicación de división de los adventistas terrible desde hace casi 8 años. Se están dividiendo de una manera espaventosa y se cree que para los años, para los años que van a venir, probablemente ya no haya esa creencia como tal. Al menos esos son los pronósticos de los especialistas de la religión. Dice la ley Rumia, en este pasaje no está implicado un problema de precisión científica, porque las escrituras hablan el lenguaje del común de las gentes. Para ellas la liebre pareciera rumiar. Cuando decimos que el sol se pone, nadie nos recrimina por haber dicho algo científicamente incorrecto, aunque bien sabemos que el sol no se pone. Muchas veces se habla de una ballena como de un pez, aunque sabemos que en realidad es un mamífero acuático. No debe criticarse la Biblia y tratarla de poco científica cuando usa expresiones comunes del pueblo, ¿no? Entonces ellos se van a hacer problemas sobre una cosa, sobre otra cosa, cosas que el Evangelio no tiene nada que ver con estas cosas que ellos están hablando, pues, hermano. No tiene nada. Usted no va a ver a ningún apóstol diciendo, mire, señores, que el conejo, no sé, yo creo que tiene pezuñas, no sé si mastica. ¿Cree que ellos van a perder su tiempo en tontería?
Dice Pablo, hay una presión, necesitamos participar, llevar el evangelio a todo el mundo, porque eso es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y cree que en la teología apostólica, hermano, iba a estar esta tontería y perder el tiempo. Por el amor de Dios, usted no va a encontrar en ninguna parte que ningún apóstol se sienta a estar hablando de esto. La científica, que aquí, que allá, que no, que aquí, que más allá. Imagínense si la alimentación era eso el problema de los judíos. El problema de los judíos eran testarudos, tercos como una mula. ¿Qué era su problema? La alimentación. La alimentación probablemente ellos la cumplían al pie de la letra, pero eran tan asquerosamente inmorales. Ahora viene el cerdo, ¿verdad? Quizás más de uno se, ay hermano, no se meta con el cerdo porque yo mañana tengo que hacer una chicharronada, pero de esas buenas, ¿verdad? Entonces dice, de todos los animales prohibidos por la ley, se considera el cerdo como el más inmundo. ¿Ya? Isaías, esto sí es literal, ¿eh? Isaías 65:3, Isaías 3:4, Isaías 66:17. No es, dice, no es esta la ocasión de discutir con detalles el daño causado por la ingestión de la carne porcina. Para el cristiano basta hacer resaltar la actitud de Dios para con ella. Debe haber algo dañino en el consumo de la carne de cerdo. De otro modo, Dios no hubiera hablado como lo hace. Él creó el cerdo y sabe lo que es. Prohíbe el uso de su carne como alimento. Y en realidad, pues como prohíbe la carne del cerdo, de la misma manera prohíbe comer espérese, los mariscos, por ejemplo, de la misma manera. No se puede comer los mariscos como el cangrejo o como la langosta. No se puede comer esas cosas. Porque son inmundos de la misma manera que está el cerdo. Porque ahí en Levítico capítulo 11 va a enumerar todas las especies que no se pueden comer en el Antiguo Testamento. Y tras estas cosas, el cerdo. Que ahora los adventistas al inicio se han acanido contra el cerdo, hermano. Literalmente se han acanido, ¿eh? Y esto ya viene desde su fundadora, la señora Elena Jenny White, que la consideran la bruja Jenny White. Porque dicen los historiadores, tanto es cierto que en sus registros de salud mental tenía problemas esquizofrénicos esa señora. Imagínense, ese tiempo, la carne de cerdo, nadie lo estudiaba, nadie lo estudiaba porque el análisis clínico o el análisis científico de lo que es la carne de un cerdo ha salido unos años atrás, nada más, no de cientos de años atrás, cuando lo creó esta señora adventista. Hoy en día los adventistas dicen, ¿vieron? Hoy en día los científicos nos están dando razón a lo que nos dijo nuestra profeta. Elena Genigual, que la carne de cerdo era. No, Elena Genigual lo dijo por motivos doctrinales, que no se tenía que comer porque te hacías impuro almáticamente. Y eso no existe. Porque el mismo Señor Jesús va a llegar a decir que no es lo que entra por la boca lo que te contamina. Y el Señor lo va a decir claro y contundente, que lo vamos a leer después. Ahora, sigamos, es evidente que Cristo no consideraba de gran valor a los cerdos, pues permitió la destrucción de unos 2000 de estos animales. Mateo 8:31 al 32, Marcos 5:13, y eso sí está literal, que los demonios que salieron del Gadareno se fueron pues donde los cerdos. Pero eso no tiene nada que ver con el aspecto espiritual de que si yo como la carne de cerdo me va a perjudicar en el área espiritual.
Sí, caso May, queremos nosotros argumentar que ciertos animales sí dañan nuestro estado de salud, claro, sobre ese aspecto podemos argumentar, aceptar y convalidar, pero no en cuanto a aspecto doctrinal, hermanos, por el amor de Dios. Vuelvo y le repito, ningún apóstol se ha sentado a estar dando cátedras del cerdo, cátedras del conejo, cátedras de la lebre. Ninguno. ¿Qué? Que tenía tiempo para eso. Ahora, no sabemos qué valor monetario tenían esos cerdos. Hoy tendrían un valor considerable y sin duda también entonces representaban una gran inversión. Dos hombres habían sido sanados de cuerpo y alma, pero al costado 2000 cerdos. Cristo consideró que los hombres valían este precio. Los lugareños pensaron de otra manera. No importa lo que piensen los hombres en cuanto a si se puede comer la carne de cerdo o no. Dios en este pasaje lo desaprueba. Dios no cambia de opinión. Y van a ser, ¿verdad? Malaquías 3:6, sacado de contexto, porque Malaquías 3:6 se está refiriendo a la gran inmoralidad y la gran falsedad y la gran faltada de respeto y de faltada de reverencia que están haciendo los judíos en cuanto a la posición de Dios y están haciendo lo que se da la gana. Ahora, tengamos mucho cuidado en las aplicaciones de cómo ellos tratan de explicar y decir, no, 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 si no, si el cerdo se podría comer, entonces el Señor no hubiera permitido. No, no tiene nada que ver. Que el Señor haya permitido sobre esos animales que estaban ahí, pues ha permitido. La Biblia dice, pasaba un acto de cerdos por ahí, pues se lo metieron a ellos. Ellos pidieron ir sobre ellos. Los demonios pidieron ir sobre ellos. Pero eso no en ningún momento usted va a encontrar que el Señor Jesús detestaba a los gadarenos o detestaba a los samaritanos, porque los samaritanos también una parte donde criaban cerdos también, porque ellos tenían una contaminación de razas o de personas de otras culturas que se habían contaminado y que creaban el cerdo. Pero no tiene nada que ver con el aspecto espiritual, porque el problema del endemoniado eran los demonios que tenían dentro, no la carne de los cerdos que habían comido, por el amor de Dios, hermano. El problema de los gadarenos era que ellos estaban poseídos por demonios. ¿Y por qué estaban poseídos? ¿Porque comieron cerdo? No, porque hubo áreas en sus vidas espirituales. Posiblemente dicen algunos que en esos lugares se practicaba mucho la brujería, la satanería y todo ese tipo de cosas. Y esas cosas no son un chiste. Hay posiciones demoníacas, pero no fueron poseídos por comer el cerdo, porque en su ciudad de ellos, pues, hermano, todo el mundo hubiera sido endemoniado, porque ahí se comía harta cantidad de cerdo. Y el problema no era eso. Claro que los que vivían en esa ciudad de Garena, cuando vinieron al Señor y lo vieron aquellos hombres que habían sido liberados de esos demonios, dijeron al Señor, mejor es que te largues de este lugar porque nos has hecho fracasar el negocio. Pero ellos no estaban contentos por lo que hizo Jesús, sino que estaban tristes porque sus cerdos se vio. Pero los cerdos no es que lo miraban como inmundo, sino que lo habían visto como ganancia económica hacia ellos, como cualquier persona. Como por ejemplo en Éfeso, ¿verdad? Cuando Pablo llega a Éfeso y comienza a predicar del cristianismo, pues los que se convierten llegan a botar sus estatuas de Diana. Y la gente ahí comienza a decir, este desgraciado nos está haciendo perder nuestra fortuna, nuestro ingreso económico, y ahora ya no vendemos ninguna de nuestras estatuas. No, no es que le interesaba para nada la diosa Diana, le interesaba su dinero. A estos hombres de Garena no es que le interesaba su ser, sino le interesaba el dinero que habían perdido. Pero no, ellos jamás, o Cristo jamás había configurado que había un sistema de colegamiento espiritual tras el y los endemoniados garanenos. No tiene nada que ver.
Es absurdo. Dice, no importa lo que piensan los hombres en cuanto a si se puede comer la carne de cerdo, no. Dios en este pasaje lo desaprueba. No, ahí no dice que lo desaprueba. En ninguna parte dice que lo desaprueba. Porque no dice eso. Ellos están poniendo algo en la Biblia de lo que la Biblia no dice. ¿Ok? Entonces, el punto número 9 o versículo 9 del libro de Levíticos 11:9 dice, todos los que tienen aletas y escamas, ¿vio? Dios desea que su pueblo solo consuma aquellos alimentos que son mejores. Aquí él hace la distinción entre los animales impíos y los inmundos que viven en las aguas. Las que tienen tanto aletas como escamas son permitidos. Los que no tienen aletas o que no tienen escamas o que no tienen ni aletas ni escamas no son permitidos. Al indicar lo que puede comerse, se alimentan todos los otros. Perdón, se eliminan todos los otros. Las aves. Las aves, dice, no se da una regla general para distinguir entre las aves limpias y las inmundas. Se nombran 20 que son prohibidas, las que permitiría inferir que todas las demás pueden comerse. Sin embargo, algunos comentadores bíblicos creen que esta lista de 20 no es exhaustiva, sino que solo se refiere a las aves conocidas por los hebreos. El quebrantahuesos, no sé quién será eso. Es un ave, dicen ellos. Tanto esta ave como el azor o águila marina son aves de rapiña que se alimentan de carroña, siendo por lo tanto inaceptables como alimento, ¿no? Ahora, el milano, mejor el buitre, el halcón, según su especie, o en todas sus especies. Esta expresión indica que se incluyen todos los miembros de una misma familia, aunque no se nombra sino un animal. Sigamos. La gaviota. Hay diferentes opiniones en cuanto a la identidad de algunas de las aves de esta lista. Otro dice su murmujo. También se llama su murmujo un ave palmípeda. Calamón. Difícilmente sea el cisne. Su identificación no es exacta. Puede tratarse también de gallinazo o, según otros, de alguna lechuza. El buitre. Posiblemente se trate del buitre egipcio, ave de hábitos inmundos y repulsivos. La garza. Se trata de un ave voraz, probablemente una variedad de ave frío chorlito. La abuelita, abulvilla. Puede ser otra variedad de ave fría, ave insectívora, de pico curvo y delgado. El murciélago. Algunos dicen que de ahí vino el COVID, ¿verdad? El murciélago. Se encuentra en la lista de aves a pesar de ser mamífero, probablemente porque también vuela. Insecto alado, es decir, bicho alado que también se arrastra. El langostín, probablemente algún tipo de langosta o grillo. Sencillamente translitera las palabras hebreas, toda clase de solán, de jargón y de jabat.
aunque no es posible identificar con tal precisión estos tres últimos insectos. Parece tratarse de la langosta en las distintas etapas de su metamorfosis o bien del saltamonte. Sigamos. Los, dice, los cuatro insectos innumerados en este versículo eran usados corrientemente como alimento en la antigüedad y hasta el día de hoy en el Oriente se los comen generalmente asados. También se los hierve en un agua con sal, se desechan las cabezas, las alas, las patas y las extraña. También puede freírselos, pero bueno, ahí ya están dando una receta para comérselo. Sí, punto 23. Todo insecto alado, es decir, cualquier otro bicho alado fuera de los no nombrados, el hecho de que ningún insecto, bueno, animales que se mueven, y el ratón, la rana, y tantas otras cosas, el erizo y tantas cosas que si usted quiere saber, también dice ahí el cocodrilo, ¿ve? El lagarto. Allí en mi país comen bastante lagartazos, cocodrilos. Y bueno, hermanos, hasta ahí. Gracias, hermano, hasta ahí. Entonces, si usted quiere saber la lista completa, tiene que ir al libro de Levíticos, el capítulo 11 habla sobre este aspecto. ¿Cuáles son los animales que no se tenía que comer y que eran prohibidos? Pero los adventistas, como los musulmanes y los hebreos y de las raíces hebreas y todas esas ramas protestantes que se han inventado, que se tienen que obedecer las leyes alimenticias incluso sobre estos aspectos, ellos dicen que el más peor de todos es el cerdo. Y en realidad han hecho un estudio entre el cerdo y el murciélago. El murciélago tiene cierto tipo de parásitos, cierto tipo de enfermedades que pueden literalmente destruir el sistema orgánico, el sistema de su digestión de un elefante. Entonces, si nosotros ahora, escúcheme bien, porque esto es algo muy delicado, hermano. Esto es algo muy delicado porque los adventistas son muy acanidos sobre esto, no comer el cerdo y no comer ciertos animales como el conejo o la langosta y cosas así. Si lo ven a usted comer su cerdito, su langosta, ¿verdad? Su pasta con góngole, eso lo van a repugnar. Porque para ellos es una doctrina fundamental. Y esto no es un chiste, hermano. Ellos dicen, no, si no fuera importante para la humanidad, ¿por qué Dios entonces lo puso? Pero el discurso es, escúcheme bien, hermano. El discurso es que ellos son bastante deshonestos porque ellos dicen que la única ley que no fue abolida es la ley moral y esto no entra para nada dentro de la ley moral. Si para ellos la ley moral es los 10 mandamientos, esta ley que estamos viendo acá no está para nada dentro de los 10 mandamientos. Ahora la pregunta que usted le tiene que hacer a los adventistas, ok, usted dice que las leyes del Antiguo Testamento son tripartidos, ¿verdad? Que es ley moral, ley sacerdotal y ley ceremonial para usted. Y dicen ustedes que la ley sacerdotal y la ley ceremonial han sido anuladas por lo que hizo Jesús y por el sacerdocio de Jesús y por el sacrificio de Jesús. Y que está vigente solamente la ley moral. Dentro de estas leyes morales no encontramos nosotros para nada la prohibición de estos alimentos. Esta prohibición de estos alimentos es una ley ya hablada que fue más adelante que el Dios le dio a Moisés, pero que no tiene nada que ver con las leyes morales. No tiene nada que ver. Y los adventistas dicen, no, lo que sí tenemos que practicar son las leyes morales. Ok, las leyes morales. Entonces las leyes morales más estas leyes alimenticias.
Y Pablo nos dice en el Nuevo Testamento, no, ninguno de nosotros, dice, ninguno de nosotros va a ser salvo por obedecer la ley. Ninguno de nosotros. No dice Pablo que el fin de la ley es Cristo. Y no tiene nada que ver este aspecto en el ámbito espiritual. Porque lo que yo voy a refutar es que se colegue esto en el ámbito espiritual, pero sí voy a favorecer y voy a considerar y voy a aceptar sobre el ámbito de salud. Lógicamente, hermano, ¿quién se va a comer un murciélago? Claro que si usted está con hambre y está ahí y no tiene nada que comer, pues usted no come hasta la tierra, ¿verdad? Y no es pecado. No solo me comería un murciélago, todo lo que se mueve me lo como. No voy a estar diciendo, es pecado comer murciélago, es pecado comer murciélago. No, yo me lo como, hermano, si me estoy muriendo de hambre, me lo como. Y eso no es pecado, no tiene nada que, eso no contamina mi vida espiritual, ni mi relación con Dios. Pero ellos van a llegar a decir, no, si amas a Dios tienes que obedecer esto, porque somos el templo. Y sacan y ponen el texto que ya hemos visto que no tiene nada que ver con lo que ellos están tratando de argumentar. Pablo está hablando de la inmoralidad. Terrible. Ahora, la otra cosa que son bastante deshonestos, hermano. Primero hemos visto que son deshonestos en decir, ¿verdad? Que no, solo las leyes morales tenemos que practicar, por eso es que de los 10 mandamientos y tenemos que nosotros guardar el día sábado y hemos refutado eso. Ahora, si ellos van a poner la ley, los 10 mandamientos, entre los cuales guardar el sábado, más las leyes alimenticias, entonces si están aceptando las leyes alimenticias, tienen que aceptar también las leyes de purificación. Y usted va a ver ahí en el libro de Levíticos que hay ¿cuáles son las leyes de purificación, hermano? No se lo voy a leer ahorita porque es bastante intenso las leyes de purificación, pero una de ellas se las voy a dar. Había una ley de purificación que cuando una mujer estaba en su estado de ciclo menstrual, durante una semana se tenía que apartar de todo el pueblo porque habían cabañas fuera del pueblo donde la mujer tenía que purificarse allí una semana entera. Y cuando regresaba a su casa, su marido no le podía tocar hasta que se purificaba de una manera, de un rito que se había establecido. Ahí Dios había dicho cuál era la manera correcta que se tenía que purificar cuando ella regresaba de lo que ya había estado purificada fuera del campamento de Israel. Y dice, si esa mujer, dice, se sentaba en un lugar donde no se había dado cuenta ella que había una mancha de lo que ella hace, o sea, de la sangre que ella bota, dice ese lugar era inmundo. Y usted sabe cuántas hermanitas adventistas, hermanos, han tenido esa equivocación. ¿Cree usted que los adventistas han tenido ese lugar por inmundo? Hay veces, hermanos, nos metemos a enseñar cosas tan torpes que no tienen ningún sentido de argumentación espiritual. Porque si ellos me van a zampar a mí y me van a hacer creer que yo tengo que obedecer las leyes alimenticias, yo le tengo que hacer obedecer también las leyes de purificación. Y yo sé que usted va a leer la Biblia, porque yo sé que a usted le gusta leer esas partes. Va a ver que usted, al leer el libro de Levítico, se va a dar cuenta qué terribles son las leyes de purificación. Tanto es cierto también en el acto sexual del hombre, cómo tenía que ser la ley de purificación cuando tenía que tener el acto sexual, si le caía alguna mancha de su semen, y es un proceso tremendo. ¿Y por qué eso ellos no enseñan? A ver. Si voy a aceptar las leyes de alimenticias, porque no acepto la ley de purificación? Y hay tantas otras leyes.
La ley de la retribución, la ley de que me tienes que devolver lo que me has hecho. Oye, un montón de leyes. La ley de aquel que hizo daño a alguien que tenía que irse por un lugar lejos, en una cabaña, en una ciudad apartada donde tenía que esconderse para que no lo encontrara. Y si lo encontraron, estaban permitidos en matarlo. Entonces tendría que establecer todas esas leyes si quiero aceptar la ley de la alimentación, porque hay un montón de leyes. Y eso es deshonesto, hermano. Es deshonesto enseñar esto sí, ¿por qué? Porque lo dijo Elena Genigua. ¿Y quién es Elena Genigua? Elena Genigua es una profeta que Dios le ha revelado. No, es una bruja. Los estudios clínicos de esa señora, y esto es historia, eso lo voy a mostrar un día. Esto es historia. Esa señora era una señora esquizofrénica. Tanto es cierto que consideraban como una señora demente. Tenía problemas serios mentales esta señora. Pero se autodenomina profeta de Dios. Ahora, por eso le digo, hermanitos, hay que estudiar tanto las Sagradas Escrituras para no dejarnos llevar o no dejarnos convencer con ciertos alucinaciones, perdón, de que tienes que vencer, no, que yo estoy de acuerdo que ciertos animales en cuanto han sido especificados tienen problemas o causan problemas de salud a la persona, lógicamente. Como por ejemplo hay ciertas bebidas que son más mortales que la carne del cerdo, como por ejemplo las cosas gasosas. Ayer justo estaba viendo un estudio un estudio de investigación científica sobre las bebidas que hicieron aquí en Milán hace poco, decían que la gran cantidad de cosas gasosas tienen mercurio. Tienen mercurio. Y decía el científico que esto es una de las cosas más dañinas que pueden destruir los órganos de las personas. ¿Qué tiene que ver que yo coma el cerdo en mi estado espiritual? Puedo considerar que me puede afectar en algunas áreas de mi salud, porque la carne de cerdo tiene mucho colesterol. Si no está bien tratado el cerdo que se va a comer, puede producirte parásitos terribles. Pero si vamos a hablar sobre ese aspecto, no se tendría que comer ningún animal, porque también el pollo se ha descubierto que tiene unos parásitos similares a lo que tiene el cerdo, porque al cerdo se le ha considerado carne blanca como la que es el pollo. Eso se lo digo porque trabajé en una carnicería, ¿verdad? Entonces hay cosas, hermanos, que sí, yo voy a aceptar y pues sí, científicamente está demostrado que el cerdo, como el pollo, como la vaca, como el toro, como el murciélago, no todos nos hemos enterado que pues han hecho el estudio qué cosas tiene el murciélago por esta cuestión de la pandemia. En cuanto a ese sentido, yo me puedo prohibir, pero ¿es pecado que yo coma eso? No. ¿Me voy al infierno? No. ¿Prohíbe la Biblia? No, no. Pero Dios quiere que me cuide. Los apóstoles fueron claros. Los apóstoles dijeron, tienes que cuidarte en tu relación con Dios, en todo el ámbito relacional con Dios. A ellos apuntaban a eso, a la santidad, a la santidad, a la rectitud, a la integridad, a hacer el bien a los demás. Hacia ellos apuntaban ellos. Y si un apóstol lo miraba a usted comiendo su cerdito ahí, no había problema. No había problema. Quizás le hubiera pedido una costilla del cerdo, pero no había problema para los apóstoles. ¿Y por qué lo dice esto, hermano? ¿Y por qué lo dice esto? Porque es bien claro. Vamos a regresar a leer lo que un día leímos también
Hechos capítulo 15, mira lo que dice. Este es el concilio de Jerusalén, ¿verdad? De aquí es donde nosotros tenemos que partir. Todo lo que tenemos que practicar o no practicar. Hechos capítulo 15, este es el Nuevo Testamento. Este es el problema. Esto es, podemos decir, la carta magnum que nos va a dirigir si tenemos o no tenemos que comer el cerdo o los otros animales impuros que hemos visto. Yo no sé por qué ellos chelando contra el cerdo, no sé, pero todos los animales impuros son igual que el cerdo. Son iguales. Pero para ellos el cerdo, hermano, es algo, se le metieron los demonios, dice. Si hubieran pasado murciélagos, se hubieran metido ahí. No sé si me dejo entender. Entonces, el concilio en Jerusalén. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Miren, estos ya son los judíos que tratan de imponer. Cuando usted ve la palabra circuncidar, está relacionado, hermano, a toda la práctica de los judíos, porque se inicia por la circuncisión. Después de la circuncisión se vienen todas las prácticas de la ley. Entonces ellos están diciendo, ustedes tienen que comenzar su vida cristiana o su vida de salvación a través de las prácticas de lo que hacen los judíos. Primero circuncisión, guardar el día sábado, celebrar sus fiestas y no comer los animales. Eso era para ellos la vida espiritual para los judíos. Entonces mire lo que pasa, o lo que pasa. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, ¿vio? Pablo y Bernabé desafiaron esa idea. Pablo y Bernabé dijeron, déjense de tontería, que la vida espiritual no es en base a circuncisión, no es en base al día sábado, no es en base a qué es lo que como, no es en base a qué cosas celebro, no es en base a eso, porque se le opusieron. Pablo y Bernabé se opusieron a aquellos judíos que trataban de insistir a los gentiles que tienen que practicar esto, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, tienen que hacer. Entre esas cosas le estaban prohibiendo el no comer ciertos animales impuros, lo que hemos leído en el libro de Levíticos capítulo 11. Hechos capítulo 15, verso 3 dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, cantando, dice, contando las conversiones de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Yo? ¿Por qué se gozaban los hermanos? ¿Porque no comían el cerdo los gentiles? No, se gozaban los hermanos allá en Cilicia y en los otros lugares por donde pasaron Bernabé y Pablo, porque se habían convertido los gentiles. ¿A qué? Al cristianismo. Y el cristianismo no tiene esas aplicaciones de las leyes alimenticias, o de guardar el sábado, o de circuncidarse. No tiene nada que ver. Cristo jamás enseñó eso. Versículo 4 dice, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. ¿Vio? ¿Vio, hermano? Cuando señala la Biblia y dice que era una secta farisea, acanidos eran, ¿no? Así como los adventistas y los musulmanes y los judíos de estos tiempos y esa rama que hoy en día hay. Dicen ellos, no, tienen que circuncidarse, de ahí comenzar a practicar todas las leyes. Tras estas, las leyes alimenticias. Y vamos a ver qué prosigue. Vamos a ver si, tienen razón. Vamos a ver si les da razón a Pablo y a Bernabé o le dan razón a estos sectarios. Verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, porque era una situación bastante delicada. Y después de
mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, y no por tener la práctica, o no por no comer los animales impuros. No, porque Dios conoce los corazones, y lo que purificó es el corazón, no los alimentos, hermano, o no los alimentos que ellos consumían. En el sentido, no es que ellos se contaminaban por los alimentos que ellos tenían, sino que el Señor les purificó los corazones, porque el problema es el corazón, no lo que yo como. Si fuera el problema por lo que yo como, Dios santo, hermano, entonces yo comería solamente agua blanca para ser blanco. Y no existe el agua blanca, a menos que le meta acá 6. Versículo 9 dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Dice Pedro, mire, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nuestros hermanos han podido llevar. Dice, ¿por qué tratan de meterle a que guarden la ley? Tras esto, la ley alimenticia dice que ni siquiera ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar. Verso 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Seguimos, hermano, por favor. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. La conclusión, el veredicto que se dio es que no se les dé fastidio a los gentiles sobre guardar las leyes de Moisés. Déjenlo en paz. Lo único que les vamos a prohibir, dicen el veredicto que se tomó allí en este consejo que se hizo, era de que no adoren ídolos, de que no se dediquen a perversidades sexuales, y de que no coman animales, hermanos, considerados de una manera ahogada o de sangre, que significa también sacrificado a ídolos o a demonios. Eso fue lo que se les prohibió. ¿Me entienden? Pero no se prohibió. No le dijeron, miren, el veredicto es que les prohibimos a los gentiles que no coman los animales impuros, la ley de los animales impuros, que no hagan. O sea, no dice, el veredicto es solamente esto, que no se dediquen a adorar ídolos, que no se dediquen a las perversidades sexuales, que no, dice, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ahogado es cuando un animal tenía una muerte, sí, literalmente asfixiada o ahogada en el agua, eran esos dos términos, o un animal que había sido sacrificado a un demonio. Eso fue lo que les dijo ellos, eso fue lo que les prohibieron a los gentiles. Ya no todos estos ritos del Antiguo Testamento, de la ley,
de que no tenían que comer tal ciertos animales. No, eso no fue la prohibición hacia ellos. Por eso tenemos que tener bien claro la posición bíblica sobre este aspecto. Romanos capítulo 14, mire lo que nos dice. Vamos a ir primero, vamos a ver lo que dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 7. Más abajo, hermano, por favor. Ah, la puerta estrecha, un poquito más. Ok, ok. No, mucho, mucho, más arribita. Más arriba, por favor. Ok. Versículo 15 en adelante dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos, frutos buenos. Todo dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo, ahora tomemos atención a esto. Mateo 15:11 dice, dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose a sus discípulos dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejarlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. El Señor Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Versículo 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? O sea, al baño, ¿verdad? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto sí contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Ahora, hay un texto, no me recuerdo, hay un texto donde habla sobre este aspecto, el Señor diciendo, haciendo limpio todos los alimentos. Entonces, Cristo está diciendo, yo he venido no para hacerles decir qué animales comer y qué animales no comer. Yo he venido para decirles sobre el sistema espiritual. El sistema espiritual es el principio de lo que Dios ha establecido sobre nuestras vidas. Con esto no quiere decir que por la sabiduría y el conocimiento que Dios nos da, no tenemos que saber cuidar nuestro cuerpo, que le podemos meter todo tipo de alimentos a nuestro cuerpo. No. Lógicamente, hermanos, destruir o ensuciar o maltratar nuestro cuerpo no está permitido también por el Señor. Pero que eso sea pecado no es pecado. Usted diga, yo puedo tomar Coca-Cola, usted puede tomar Coca-Cola. ¿Es pecado? No es pecado tomar Coca-Cola. Pero se va a arruinar su cuerpo. ¿Es salvo? ¿No es salvo por lo que toma Coca-Cola? No inferice para nada sobre este aspecto. Ahora, porque el Señor está diciendo, hay un problema que sí causa problemas terribles, que es lo que la condición de tu corazón. Eso sí contamina al hombre, pero no lo que tú comes, dice. O sea, lo que tú comes, sea cualquier cosa que tú estás comiendo, eso, ok, Marcos capítulo 7
verso 19, sí. Gracias, hermano, lo había visto. Vamos a ver Marcos capítulo 7, verso 19. Mira lo que dice. Ok. Marcos 7, 19 dice. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. ¿Me entiende? O sea, ¿por qué Marco utiliza esta frase donde dice, porque esta es la frase, cuando usted ya lo ve de negro, es intencionalmente puesta por el escritor, porque las palabras en rojo son dichas explícitamente de Jesús, pero la frase negra que ahí la han puesto es intencionalmente dicha, en este caso por el evangelista Marco. Marco está diciendo, escúcheme bien, Marco lo entendió precisamente. Marco dijo, ¿no? Esto lo dijo el Señor Jesús para darnos a entender que el sistema religioso, el cual vivían los religiosos en ese entonces, tras estas, las leyes de la alimenticia, no servía para nada. Porque eso no era el problema del hombre. El problema del hombre es el corazón. Y a eso vino Jesús. Vino a decirnos que yo no he venido para cambiar el sistema alimenticio. Yo he venido para enseñarles cuál es el problema en realidad del hombre, que es el corazón. Si come, no come un murciélago, una serpiente, una cucaracha, un grillo, ¿qué tiene que ver eso con tu corazón? Cristo está interesado en el corazón, hermano, y no está interesado en mi cuerpo, que lo cuide, claro, lógicamente, hermano. Pero que es pecado que usted se come una cucaracha, no es pecado. Dicen unos hermanos, Juan el Bautista comía langosta, ¿verdad? Comía langosta. Entonces, el problema no es lo que yo como, porque el Cristo lo dijo. O sea, no hay problema que yo me coma un grillo, porque al máximo me va a venir una... Todo el día voy a estar en el baño seguramente. Pero no tiene nada que ver con mi vida espiritual. No tiene nada que ver. Que Dios quiere que yo cuide mi cuerpo, lógicamente, hermano, que Dios quiere que yo cuide mi cuerpo. Pero, ¿me va a mandar al infierno porque yo me como un murciélago? No, no. Primero de Corintios, capítulo 5 dice. Sigamos más bajito, hermano. Más abajo. Más. Ok. ¿Poquito más? Ok. Está en entonces capítulo 6, perdóname. Un poquito más. Más. Ok. Entonces, mire, versículo 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, perdón, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y se está refiriendo ahí. O sea, el pecado sexual sí afecta tu cuerpo y sí afecta tu estado espiritual. El aspecto de depravación sexual sí afecta tu cuerpo, tu estado corporal y tu estado espiritual. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo,
nosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero aquí Pablo no va a hacer una connotación en cuanto a la alimentación como lo han hecho ver los adventistas. Aquí el problema sí es grave porque Cristo lo dijo, lo que contamina no es lo que como, porque al máximo se va al baño. El problema es lo que hay en el corazón. Y Pablo dice, y si en tu corazón hay fornicación, o sea, pura basura sexual, eso sí te va a causar terrible consecuencia, porque no puedes hacer con tu cuerpo lo que se te da la gana. No puedes hacer con tu cuerpo lo que se te da la gana, porque te va a venir complicaciones espirituales terribles, terribles. Pero si me como un murciélago o me como un cerdo, hermano, de 1000 kilos, eso me va... No, eso no va a tener problema. Y el pellejo tampoco. Al máximo vas a subir unos 50 kilos. Pero no tiene problema. O sea, no hay problema en el área espiritual. Pero si yo con mi cuerpo ando por ahí, ¿verdad? Regalándome por aquí, por allá y acostándome. Eso sí va a tener problemas terribles. Eso sí va a tener problemas que van a perjudicar mi vida espiritual terriblemente, porque yo no puedo ensuciar mi cuerpo y hacer con mi cuerpo lo que se me da la gana. Eh, Gálatas capítulo 5 dice, Gálatas capítulo 5 verso 21 en adelante. ¿Estamos ahí? Ok, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no entrarán en el reino de Dios. ¿Vio? Ahí nomás, no entrará en el reino de Dios. Dice ahí, usted encuentra en alguna parte de ahí donde Pablo, claro que el contexto es más abrumador todavía desde el capítulo 1 de Gálatas, porque se va a referir a este problema. El libro de Gálatas es el libro por excelencia para refutar a todos los que andan insistiendo sobre esta regla, hermano, sobre esta regla de que no tienes que comer esto, de que tienes que guardar el sábado, de que tienes que circuncidarte, de que tienes que hablar en hebreo, de que tienes que pertenecer a la tribu de tal y de que tienes que el otro y el otro y el otro. El problema no es eso. El problema son estas cosas que dice acá: fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas. Y cosas semejantes a esas no tienen nada que ver con la alimentación. Porque si yo como algo inmundo como el cerdo, como un conejito que es tan rico, el cuy, imagínense. Ni le diga eso a mi mami, se mata, ¿no? ¿Cree que, ¿Cree que porque yo como esas cosas no entraré al reino de los cielos? No, aquí lo dice explícitamente. ¿Cuáles son las prácticas pecaminosas que ni sueñes que va a entrar al reino de los cielos? Ni en sueños. 1 Corintios capítulo 6 del verso 9 en adelante dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erráis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas habéis sido lavados, y habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. En la versión NTV dice de esta manera:
Dice, no se dan cuenta de que, no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, no van a entrar. La TLA dice de esta manera, mire, con esto termino. Tome atención, dice, no se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. Dice ahí que yo no voy a ser parte del reino de Dios si yo me como un cerdito, si me como un avestruz, un gallinazo. ¿Dice eso? Claro que no, hermano. Claro que voy a tener consecuencias de salud si yo me como, bueno, es como, mire, es como la gente. Yo conozco los adventistas, los conozco muy bien. Yo he participado en ello 1 año y medio. Muchas veces después de su culto se van al McDonald's. Una terrible lo que comen ahí. Y si es cuestión de salud, pues, y si para ellos el no comer cerdo es mantenerse en salud, porque para ellos, hermano, aunque si no lo quieren aceptar, para ellos es pecado comer cerdo. No, no es pecado comer, porque no está en la lista elencada de las cosas que perjudican tu vida espiritual. No está. Pero en cuanto a lo moral, sí, eso sí está. Y tenemos que tener mucho cuidado en nuestra manera de vivir, en todos los ámbitos de lo que nos está mostrando acá. Porque si nos atrevemos a practicar este tipo de cosas abominables ante los ojos de Dios, eso sí nos va a perjudicar en la eternidad. Pero que yo me coma ciertos animales no tiene nada que ver, Dios santo. Y eso todavía solamente es el inicio de los textos tan abrumadores que vamos a estudiar la próxima semana. Hay textos claros, específicos, donde nos va a decir que el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, Dios santo, sino en paz, amor y gozo en el Señor. Entonces tenemos que entender que no se trata de lo que no como o que como las cosas espirituales. Pero claro, ¿tengo que cuidarme mi cuerpo? Claro que tiene que cuidar su cuerpo, hermano. Claro que tiene que cuidar su cuerpo. ¿Puedo comer lo que se me da la gana? No. ¿Este domingo entonces voy a llevar Coca-Cola? Sí. ¿Verdad? Y si no lo trae es pecado. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Tengamos mucho cuidado sobre estos aspectos. Pareciera ser un chiste, pero no es un chiste. Quizás no se ha encontrado con uno de este tipo de personas, pero son bastante peligrosos.